Díselo más fuerte todavía, más fuerte. Seguimos felices en esta segunda mañana. Quiero que abramos nuestras Biblias, Génesis 24. Vamos a continuar con la palabra del Señor. Vamos a colocarnos en nuestros pies todos. Génesis 24, 16. Ayer terminábamos en ese verso. Hoy vamos a volver a iniciar ahí. Génesis 24, 16. Y vamos a leer la palabra honrando al Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y la doncella era de aspecto muy hermoso, virgen, a la que varón no había conocido, la cual descendió a la fuente y llenó su cántaro y se volvía. Cierra tus ojos. Levanta tus manos al cielo. Esta mañana le pertenece al Señor. Deja que el Espíritu ministre, porque Él será el que hablará tu vida. Deja que el Espíritu Santo sea el que tome el control en tu mente, tu corazón, en todo tu ser. Jesús dice en una oportunidad que le demos toda nuestra mente, todo nuestro corazón, toda nuestra alma. Dios quiere que verdaderamente esta mañana esté tu mente colocando la debida atención para que el mensaje sea entendido. Que tu corazón esté disponible esta mañana para que puedas guardar la palabra. Y que tu alma esté disponible para recibir ese cambio que Dios trae para ti en ese momento. Padre, te damos las gracias una mañana más. Un día más que nos permites ser los que presentamos la palabra. Venga ministrando las vidas, los corazones de una manera muy especial. Y que esta palabra que será predicada, Señor, esta semilla que será entregada, produzca frutos al 30, 60 y 100 por uno. Te lo pedimos en el nombre maravilloso de Jesús. Esa ofrenda de palmas al Rey esta mañana. Dios les bendiga. Pueden tomar asiento esta mañana. Queremos dar la enseñanza esta mañana basado siempre al noviazgo de Dios. Diga conmigo, la verdad sobre el sexo, o la verdad sobre la sexualidad. Cuando se van a tratar temas de estos que son bastante importantes, pero muchas veces nos entra temor cuando escuchamos a alguna persona decir la palabra sexo. Cuando a nosotros nos hablan de sexo, algunos rápidamente nos entra temor. Y yo sé que algunos piensan de algo sucio, algo enfermo, algo que no se tiene que hablar. Pero la sexualidad en Dios es un tema que tenemos que conocer todos como cristianos, y en especial la juventud moderna de este tiempo. En Romanos 7:7 dice la palabra del Señor: ¿qué diremos pues? La ley es pecado en ninguna manera, pero yo no conocía el pecado si por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera: no codiciarás.
Yo creo que a veces tenemos temor de saber ciertas cosas, porque el saber ciertas cosas produce responsabilidad. Diga conmigo, el saber produce responsabilidad. Lucas 12:48. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Porque a todo a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Yo creo que la gente muchas veces tiene temor de saber ciertas cosas, porque cuando sabemos, tenemos más responsabilidad. La Biblia dice que aquel que cometió pecado, que falló sin conocer, se le va a azotar poco. Pero quien falló conociendo lo que la palabra nos dice, dice que ese será más castigado. Por eso es necesario que usted hoy en día conozca, y quiero que medite en este versículo. La gente dice hoy en día, cuando vamos a hablar del evangelio, he escuchado muchas personas diciendo: yo no voy a la iglesia porque si voy a la iglesia y fracaso, me voy a condenar. La gente cree que si no vienen, no se van a ir al infierno. La Biblia dice que serán azotados más poco, pero tendrán castigo siempre. Hermano, si usted está acá, usted está allá afuera y no hace la voluntad de Dios, su fin será el infierno. La gente a veces tiene temor de enterarse, de informarse, porque creen que si yo lo sé y no lo practico, porque la Biblia dice que si sabemos lo bueno y no lo hacemos, no es pecado. Entonces la gente dice: mejor no saber, porque si no sé, no voy a ser condenado. Y esa es una mentira diabólica, porque la Biblia dice que sepas o no sepas, tú ya viste que en tu barrio, que en tu municipio había una iglesia, y si no tomaste la decisión de ir, de una u otra manera irás a condenación. Porque es necesario que hoy nos enteremos de las cosas. La ley, hermano, no fue dada porque era pecado. La ley fue dada porque el hombre se depravó y vivía en desorden. Diga conmigo, la ley fue un orden. ¿Sabe por qué Dios dio la ley al hombre? Porque en el principio Dios le dio la libertad al hombre de servirle. Solo había un pequeño mandato en el Edén: de este árbol no comerás. Pero el hombre fracasa, falla, peca y sale del Edén. Y cuando ellos no tenían un principio que respetar, empezaron a depravarse, a deliberarse, a hacer todo lo que querían. Entonces el hombre empezó a vivir en desorden, y la ley vino a ordenar la vida del hombre. Las personas tienen un poco temor cuando nosotros hablamos de sexo, porque creen que sexo es condenar. Hermano, Dios no me envía a predicarte de sexualidad para que lo practiques. Dios me envía a predicar de sexualidad para que evitemos ciertos problemas que van a causar estos temas el día de mañana. Hablar de sexo no es pecado. Hablar de sexo, diga conmigo, es orden. Cuando nosotros hablamos de la sexualidad, hermano, y aprendemos lo que la palabra en realidad nos enseña, entonces vamos a vivir una vida ordenada delante del Señor. ¿Cuál es el problema que está viviendo el modernismo de hoy? Para algunos, hermano, hemos visto esto. Para algunos hoy en día la palabra virgen es bien difícil, en especial para los hombres. Vivimos tiempos modernos y tal vez alguien va a decir: hermano, pero es que estamos en una iglesia. Sí, pero vamos a ir viendo por qué es necesario saber de esto. Y paso a paso usted se va a dar cuenta que es bien necesario conocer la sexualidad en Dios, hermano. Cuando algunos hablamos del tema virgen o virginidad, algunos ya empiezan a temblar. Es que mis amigos no lo son. Es que el modernismo de hoy es practicar la sexualidad. Pero tenemos que ver qué es lo que dice la Biblia antes de lo que diga la gente. La sexualidad no es competencia. Diga conmigo, no es competencia. A nosotros los cristianos no nos surge eso. Yo sé que más de algunos de ustedes han tenido amigos que tal vez les han hablado de este tema, o les han preguntado a ustedes:
Y si no ha pasado, es necesario que hablemos de esto porque va a pasar. Vivimos en un mundo que está contaminado. Y si no le damos armas a nuestros jóvenes para defenderse, el mundo va a herirlos y los va a destruir. ¿Me entienden? Hoy necesitamos tener las armas suficientes. Cuando Jesús terminó de buscar la presencia de Dios 40 días, 40 noches, Satanás llegó a tentarle y le dijo: si eres hijo de Dios, di esta piedra se convierte en pan. Si Jesús no hubiera tenido las armas suficientes para contradecir al enemigo, posiblemente hubiera fracasado. Imagínense Jesús sin la experiencia. Yo le apuesto que algunos de ustedes miran al diablo: te reprendo en el nombre de Jesús, te vas fuera de este lugar. Empezamos a alterarnos. Y dice que Jesús no hizo eso. Dice que Jesús le dijo: no solo de pan vivirá el hombre. Jesús le expuso la palabra, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué hizo Satanás? Huyó. Porque en Jesús había conocimiento. El conocimiento es el arma que Dios nos da para defendernos de todos los dardos que Satanás envía en contra de nosotros. La sexualidad no es competencia, hermano. Cuando nosotros practicamos algo solamente por agradar a otra persona, nos herimos nosotros. Y hoy en día la sexualidad lo hemos visto en muchas áreas. Espero que esto no esté contaminando demasiado este país, pero hemos entrado a países que es bien difícil tocar estos temas, porque se ha metido esto dentro de nuestras mismas iglesias y se ha escondido detrás de un ministerio, detrás de una banqueta, detrás de un privilegio, y no hemos reconocido en realidad lo que Dios está tratando de decirnos a nosotros. En una oportunidad me acuerdo que mi familia me invitó a un cine y entramos al cine a ver una película y la verdad hirió mi corazón un poco, pero yo creo que era el propósito de Dios. Cuando estábamos viendo esa película, esa serie, en la serie yo me acuerdo que entra un joven, conoce a una joven por primera vez, tienen relaciones y después cada quien por su lado, como que nada haya pasado. Para el mundo moderno esto es natural. Para el mundo moderno esto es lo cotidiano, lo diario. Pero delante de la presencia de Dios estamos pecando y faltando al pacto que Dios hizo un día con el hombre. Hechos capítulo 5, en su verso 29, dice que Pedro responde y los apóstoles y dicen: ¿es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres? Usted y yo no podemos dejarnos dominar por el modernismo, hermano, y por la manera en que este mundo vive. Usted y yo no podemos dejar influenciarnos por el diablo, por sus fuerzas, por sus legiones. Diga conmigo: somos un pueblo diferente. Hermano, nosotros no podemos dejar que el modernismo de hoy se introduzca entre nosotros. ¿Qué dice el Señor acerca de la sexualidad? En Génesis capítulo 1, versículo 31. Y vio Dios que todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana, el día sexto. Dice que la sexualidad en el principio fue bueno. La sexualidad no era algo depravado como hoy. Cuando tocamos temas de sexualidad la gente tiembla. Hermano, ¿cómo va a hablarle eso a los jóvenes? No están preparados. La sexualidad en Dios fue algo puro, algo limpio, algo íntegro. ¿Usted cree que cuando Dios llegaba al huerto del Edén y miraba a Adán, a Eva, hermano, porque ellos en ese tiempo no se cubrían, cuando los miraba así como Dios los había creado, ¿usted cree que Dios se tapaba los ojos y les decía: sucios, tápense? En ninguna manera. Para Dios era algo natural porque se respetaba la sexualidad en Dios. Para Dios era algo santo. ¿Qué ha pasado en los últimos años entonces? Dios creó todo limpio y sin maldad, pero hermano, nuestra naturaleza pecaminosa ha contaminado todas las cosas. Todas las cosas. Creo que en algunas iglesias hay mucho temor de hablar de sexo, porque creemos que si hablamos de sexo
les estamos diciendo a nuestros jóvenes, vayan y practiquen. Pero voy a decirle algo, hermano. No nos damos cuenta que si nosotros no hablamos, Jesús mismo dijo, las piedras van a hablar. Lucas 19:40, Él respondió y les dijo, os digo que si estos callaran, las piedras callarán. ¿Y quiénes son las piedras simbólicamente? Personas que tienen el corazón duro. Si nosotros no preparamos a nuestros jóvenes hoy con la sexualidad y mostrarles cuál es el tiempo correcto en que esto debe de practicarse o esto va a llegar, el mundo va a llegar a través de una televisión, a través de un amigo, y les va a preguntar, ¿y tú ya tuviste relaciones? Y entonces va a intrigarlo a hacer algo que él no conoce porque no está preparado. Y posiblemente van a surgir preguntas y le va a decir, ¿y qué es eso de relaciones? ¿Y cómo es eso? ¿Y cómo se siente? Pero cuando usted tiene el conocimiento de Dios, usted dice, yo estoy esperando el tiempo correcto de Dios. Yo estoy esperando hacer la voluntad de Dios, porque yo no me dejo guiar por las corrientes de este mundo. Yo me guío por la palabra bendita de Dios. Aleluya. El Señor dice, si nosotros no hablamos, las piedras van a hablar. Si nosotros no educamos hoy a nuestros miembros, a nuestras congregaciones, hermanos, disculpe, pero el mundo se va a encargar de educarnos. Si hay padres aquí y no se sientan con sus hijos a educarlos, a enseñarles el temor, el respeto de Dios, disculpe, pero allá afuera se lo van a enseñar. ¿Sabe por qué para mí es muy importante este tema? Hace algunos años, yo no puedo decirle aproximadamente cuántos años, llevo 6 años de no estudiar, aproximadamente 9 a 12 años. Yo estudiaba básico o una carrera segunda, no sé cómo lo llaman aquí, la secundaria. Y me acuerdo que estábamos cursando el último año ya, cuando llegó una organización en Guatemala que se llama Tanochil. Esa organización llegó a las escuelas a regalar preservativos a todos los jóvenes. Hermano, eso se está metiendo en las escuelas. Los maestros en la actualidad están hablando de la sexualidad. Hace unos días me tocó tratar un caso de una jovencita de 14 años y para mí eso fue doloroso. Estaba pasando momentos bien difíciles. Nos sentamos con la mamá a hablar, ella también, pero no encontrábamos la solución. Así que decidí llamarla solas y empezamos a platicar. ¿Sabe cuál era el problema? Que la mamá decidió llevar a la jovencita con la psicóloga. Y la psicóloga empezó a hablarle y le preguntó a la psicóloga si ella ya había tenido relaciones sexuales. Ella le dijo que no. ¿Y sabe cuál fue la respuesta de la psicóloga? Le dijo, no te preocupes si eso es normal. Solo el día que lo hagas tenés que protegerte. Para el mundo eso es normal, pero para nosotros los hijos de Dios sabemos que somos el templo y la morada del Espíritu Santo y no podemos ensuciarnos con tal cosa. Por eso es necesario hoy en día saber que ese es un tema que tenemos que tener, que tenemos que saber cuál es el tiempo correcto, hermano, de practicar la sexualidad. Porque el mundo, si hoy nosotros no le decimos a nuestros jóvenes, tienen que esperar el tiempo, el mundo no les va a decir que esperen. El mundo les va a dar armas para que se maten ellos mismos. Por eso nosotros tenemos que prepararlos hoy y decirles la realidad. Yo miro muchos serios aquí, como que a muchos no les está gustando, pero esto es una realidad que ustedes tienen que conocer. Porque esta etapa de la adolescencia es peligrosa, es delicada. Y yo sé que ustedes están rodeados de un mundo que cada día se está llenando más y más de depravación. Hoy vemos en una serie de televisión, yo me acuerdo de aquellas series de televisión cuando era más chamaco, todas sanas, veíamos películas de acción, películas que entretenían. Hoy enciendo TV para ver alguna película de acción y no hay en alguna película en la que no salga una pareja teniendo relaciones. No hay alguna serie, hermano, donde no pase una pareja de estas teniendo relaciones. ¿Por qué? Porque para el mundo esto es normal. Pero para nosotros, los hijos de Dios, sabemos que el mundo se está depravando, que la maldad está multiplicando. Elías le dijo al Señor, solo yo he quedado. ¿Qué pasa con la moralidad de la gente? ¿Por qué la gente te ha dado la espalda?
pero Dios le dijo: todavía no. Allá en Mayamopán todavía hay una juventud que se ha guardado. En Belice todavía hay un pueblo que está íntegro delante de la presencia de Dios y no se ha rendido al mundo. Sigue creyendo en la moralidad en Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Diga conmigo: el sexo es sagrado. Y eso es algo que usted tiene que entender. En 1 Corintios 6:9 dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. En estos dos versículos Dios enumera 4 bases: fornicarios, adúlteros, afeminados y personas que se echan con varón. En 4 oportunidades habla Jesús de que el sexo fuera de su voluntad, hermano, es condenable. ¿Qué es fornicación? Es cuando usted tiene que ver con otra persona y todavía no se ha casado. Dios culpa eso. Eso nos va a condenar un día. Usted tiene que saber cuál es el tiempo especial para la sexualidad en Dios. ¿Qué es adulterio? Cuando una persona ya se casó y de repente mira a otra por allá y dice: esa mami chula no se me va. Y va atrás de ella también. Teniendo su esposa, él está cayendo en adulterio. ¿Qué son las personas afeminados? Se gustan entre ellos. Los hombres, usted ya los mira agarrados de la mano. Hoy para el mundo eso es natural. Fíjese que estamos estudiando ciertos temas y hay iglesias en unos países donde ya las parejas gay pueden llegar a la iglesia y escuchar la palabra de Dios. ¿Cómo ve usted a eso? ¿Será que eso es el agrado de Dios? Si Dios hubiera querido que 2 hombres anduviéramos de la mano, entonces hubiera creado a Adán y Adón. Hubiera creado 2 hombres. Pero la Biblia dice que creó a Adán y Eva. Creó un hombre, una mujer. Esa es la voluntad de Dios. ¿En qué parte de la Biblia ha visto usted que 2 hombres caminaron de la mano sirviendo a Dios? Hermano, eso es inmoral. Y eso es lo que usted tiene que conocer hoy. Nosotros como iglesia no tenemos que permitir eso. Me dijo una persona en una oportunidad: es que cada quien sabe cómo vivir, hay que dejar vivir a las personas. Esas cosas traen maldiciones a los pueblos. Sodoma y Gomorra fue destruido porque hombre con hombre se acostaban. Por eso fue destruido Sodoma y Gomorra, más que por cualquier otro pecado. Cuando los ángeles llegaron a buscar a Lot, dice que los hombres querían hacerse con los ángeles todavía. Fíjese hasta dónde se había depravado la mente del hombre. Porque cuando el hombre no sabe cuándo hay que usar la sexualidad y a dónde, el mundo se pierde. Por eso es necesario que usted sepa que hay un tiempo para la sexualidad en Dios. Dele una ofrenda de palmas al Rey. Dice que los que practican estas cosas no van a heredar el reino de Dios. Esto quiere decir, hermano, que si usted se deja influenciar por las corrientes de este mundo y usted no obedece a la palabra del Señor y usted va en esas corrientes y practica esas cosas, usted que ya estuvo en esta convención va a tener serios problemas. Porque en aquel día usted no va a poder decir: es que mi pastor nunca me habló de la sexualidad, nunca me dijo cuándo era el tiempo correcto, nunca me dijo cuándo debía de practicarlo, por eso yo cometí ese error. El tiempo correcto para eso, y vamos a ir viendo paso a paso eso. Para Dios, ¿qué es el sexo, hermano? ¿Qué es en realidad el sexo para Dios? En Génesis capítulo 2 versículo 24, si usted puede ubicarse en la Biblia, Dios habla de nuestras vidas. En realidad para Él, ¿qué es el sexo? Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Esto es un poco delicado, pero no voy a extenderme con todos los detalles. Voy a tratar de hacerlo lo más culto que pueda.
El sexo significa pacto y unión. Diga conmigo, pacto y unión. Voy a tratar de explicarlo más culto. Cuando un hombre y una mujer tienen relaciones, en la mujer hay una parte que se llama himen, que se rompe y sale sangre. Todo en la antigüedad y con Jesucristo fue lo mismo, fue hecho con sangre. Cuando Adán y Eva pecan en el principio, se matan corderos y hay un pacto ahí, se derrama sangre. Eso es lo primero que ustedes tienen que saber, que tener relaciones es un pacto. Usted no puede tener relaciones con quien usted se le dé la gana. Usted no puede estar en una cama, levantarse, irse a otra y como que nada, porque es un pacto y es una unión que usted está haciendo. Cuando usted tiene relaciones con alguien, usted se está uniendo en espíritu, en alma y en cuerpo. Y la Biblia dice, y los dos serán una sola carne. Cuando usted tiene relaciones con una persona, usted está diciéndole al Señor, esta es la pareja con la que yo voy a vivir el resto de mi vida. Hermano, pero cuando usted practica con uno, con otra, Dios no dijo, y ellos 5 serán una sola carne. ¿O encuentra usted eso en la Biblia? O ellos 8 serán una sola carne. Porque hay hombres que hicieron eso en algún tiempo. Engañaron a una mujer, después a otra, y van 9 y siguen y quieren llegar al récord. Y algunos son sinvergüenzas. Dicen, si David tuvo como 1000, dice, Salomón tuvo como 1000 también, dice, 300 concubinas, 700. Dice, no hombre, dice, yo ese ministerio quiero. Eso va a ser en otra oportunidad que vamos a explicar eso y el porqué de eso. Pero en aquella oportunidad se acercaron los fariseos a Jesús y le dijeron, ¿por qué Moisés permite carta de divorcio? Y Jesús le dice, por la dureza de sus corazones. O sea, estas cosas pasan porque el hombre endurece su corazón a Dios, hermano. El propósito de Dios no es que tú te levantes de una cama y te vayas a meter a otra. No. Dios quiere darte tu esposa, Dios quiere darte tu esposo, aquella persona con la que vas a hacer un pacto, una unión, y vas a vivir eternamente hasta que Cristo venga. Aleluya. Y ustedes como creyentes tienen que entender esto. Hablábamos ayer un poco acerca del noviazgo de Dios y que hay jóvenes que han tenido 45 novias y jovencitas que han tenido 95 novios. Algunos se ríen porque creo que es cierto. Pero nosotros no podemos andar practicando eso. Somos hijos de un Dios santo, de un Dios puro. El mundo vive a ese paso. Pero el mundo y sus deleites, dice el apóstol Juan en su carta, pasarán. Pero aquel que escucha la palabra, la pone en práctica y vive para Dios, ese permanecerá para siempre. Y un día estaremos en el reino de los cielos. ¡Aleluya! Usted tiene que saber, hermano, que para Dios el sexo es un pacto y es una unión. Usted no puede practicar la sexualidad con quien usted quiera. No, hay un tiempo para eso, jóvenes. Yo sé que a algunos tal vez ni por la mente les había pasado eso, pero están en una edad que van para ese camino de pensar en formar una familia y van a encontrarse con ciertas personas. En mi país ha surgido una cierta competencia, yo no sé acá, pero los jóvenes se acercan a otro, vos, y vos eres virgen. Sí, vos, qué vergüenza, vos, no te da pena. Hermano, eso es doloroso, saber que para la juventud el tema de ser virgen es un tema de vergüenza. Para el mundo es un tema de vergüenza, pero para los hijos de Dios es un tema de honra, porque quiere decir que nos hemos guardado y nos hemos mantenido, y que cuando Él venga nos iremos con Él. Aleluya. Tienes ofrenda de palmas al Rey. Por eso cuando un día te pregunten, hermano, hermana, y si Dios quiera no hayas cometido ese error, y te preguntan, ¿todavía eres virgen? Dígale con orgullo, gracias al Señor, me estoy guardando y estoy esperando el tiempo correcto. Y si cometiste ese error, tal vez siendo mundano, Dios te perdona. Dios cancela todas esas maldiciones, pero te dice, ya no lo vuelvas a hacer. Cuando
Cuando aquella mujer adúltera llegó a los pies de Jesús, todos querían matarla. O sea, yo no vine a matarte con este mensaje. Yo tampoco vine a decirte que, tú ya lo hiciste, te voy a agarrar a pedradas. No, hermano. Yo vine a decirte, no lo practiques más. Jesús le dijo, ven, tus pecados te son perdonados, pero vete y no vuelvas a cometer pecado. ¿Por qué? Porque ya recibió el perdón. Ya fuimos perdonados por la misericordia de Dios. Ya no podemos seguir practicando las cosas que desagradan el corazón de Dios. Diga conmigo, para Dios el sexo es un pacto y unión. Usted se une a la mujer, usted se une al hombre, y usted no se puede unir a cualquier hombre ni a miles de hombres. Tiene que decidir una sola persona. Y le repito, si cometió ese error, Dios ya lo perdonó. Ya no tiene que volver a hacerlo. Tiene que esperar el tiempo correcto para que cuando eso pase, sea en la voluntad divina de Dios, hermano. Qué bonito que todas las cosas caminen en la voluntad de Dios. Satanás es astuto. Y en el caso de David, puso a una mujer para que le sirviera de tropiezo. Y sigue pasando en la actualidad. Grandes hombres de Dios, grandes ministros fracasan por el tema de la sexualidad. ¿Sabe cuántos hombres están en el suelo? Miles. ¿Por qué? Porque no hemos dedicado tiempo en nuestras iglesias. Porque solo hablar de la palabra sexo temblamos. Ya pensamos en algo sucio, en algo enfermo. No, hermano. El sexo es algo puro, es algo limpio, es algo hermoso. Es algo que Dios mismo dice es bueno. Pero cuando está en su voluntad, cuando llega su tiempo, no cuando está en nuestra voluntad ni en nuestro tiempo. El sexo fue dado para amar y para conservar la raza humana, no para competir ni para jugar con ello. O sea, Dios nos dio esas cualidades y le digo al hombre, multiplíquense. Eso es para conservar seres que sigan adorando y bendiciendo el nombre de Dios. David escribe en uno de sus salmos, en pecado fui concebido. Algunos llegaron a creer que David fue un hijo bastardo. No se sabe en realidad. Pero él dice, en pecado me concibió mi madre. Hermano, eso es bien tremendo. Porque si Dios lo permite, vamos a estar viendo ese tema por la noche. Cómo las maldiciones nos persiguen. Cuando nosotros cometemos errores, abrimos puertas a maldiciones que van a seguirnos a nosotros y a nuestra generación. La atracción entre el sexo opuesto no es un deseo diabólico, es un don de Dios, hermanos. Algunos jóvenes, después de escuchar este tema, tal vez se van a poner un poco pensativos. Mire, cuando un joven mira a una mujer y dice, ¡ah, qué bonita esa mujer! Eso no es pecado, hermano. Es un don que Dios puso en nosotros. Que a usted le gusten las mujeres. Un día llegó un hermano conmigo y me dice, hermano, tengo problemas, así que todas las mujeres que miro me gustan. Me dice, pucha, dele gloria a Dios, hermano, le digo yo. Feo sería que usted venga aquí diciéndome que todos los hombres que mira le gustan. Eso sería feo y peligroso. Pero que le gusten las mujeres. Ahora, una cosa que le gusten y otra cosa que vaya de carnudo tras de ella. Porque esa es la atracción que Dios ha puesto para que encontremos pareja. Si no, ¿cómo va a encontrar pareja? Hermano, cuando usted mira a una mujer le llama la atención porque es la atracción, es un don de Dios. Pero usted tiene que aprender a controlar los dones. Ese es como un carro. Si usted no sabe manejar un carro, ¿a dónde va? A estrellarlo, a destruirlo. El don de Dios es como un vehículo. Usted mira a la muchacha y dice, qué bonita la muchacha, pero no es tiempo de Dios. Y se va por otro lado. ¿Cuántos alaban a Dios? Porque está esperando la voluntad divina de Dios. Porque Él sabe controlar el don que Dios nos ha dado de que nos atraigamos entre hombre y mujer.